tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Araceli Olvera Arriola, quien es alumna de la maestría en Derecho Constitucional y que tiene un interesante tema, ¿verdad? Una sentencia muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso masacre de Mapiripán contra el Estado de Colombia. Exactamente, doctor. Buenos días. Bueno, yo les voy a platicar respecto al caso de la masacre de Mapiripán contra el Estado de Colombia, ya referente a lo que es la sentencia del 15 de septiembre de 2005, en la cual, bueno, para que conozcan un poco del tema, les daré los antecedentes. Aquí las víctimas de las violaciones de derechos humanos fueron los pobladores de la localidad de Mapiripán y sus familiares. Este caso lo llevó el representante colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional, el CEJIL. Les comento rápidamente, el CEJIL es un grupo de personas, de profesionales a nivel de distintos países, y es un centro de justicia a nivel internacional, que normalmente sigue los casos junto con el grupo de abogados para que, derivado de su experiencia, bueno, vayan apoyándolos. Bueno, como ya les comentaba, el estado demandado fue Colombia. Como pequeña introducción, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los abusos, lesiones y muerte cometidos contra los pobladores de Mapiripán por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y sanción a los responsables de estos hechos ocurridos. La denuncia ante la Corte Interamericana quedó registrada con el número 12.250. Las violaciones cometidas a los pobladores fueron el derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho internacional humanitario, las garantías judiciales y penales por la cuestión de la libertad personal. Es decir, las violaciones contra los pobladores de Mapiripán fueron su derecho a la integridad, su derecho a la vida, derecho internacional humanitario, sus garantías judiciales y procesales, el derecho a la libertad personal, a su personalidad jurídica y la responsabilidad internacional del Estado por tortura. Los hechos del presente caso inician el 12 de julio de 1997, cuando un centenar de autodefensas unidos con Colombia llegan al aeropuerto de San José Guaviare en vuelos irregulares, mismos que son recibidos por efectivos militares sin ninguna medida ni control. El ejército colombiano da facilidades a los paramilitares para transportarlos, los lleva incluso a la población de Mapiripán. Así que el día 15 de julio, más de 100 hombres armados toman el pueblo, toman todo lo que son sus instalaciones estratégicas, todas las calles, e intimidan a los habitantes. Y de forma aleatoria, un grupo es torturado y asesinado. Estamos hablando de 49 personas del poblado. El día 22 de julio de 1997, 5 días después de haber perpetrado en la población los paramilitares, llega la fuerza pública a Mapiripán. Después de que se concluye la masacre, cuando los paramilitares ya habían desaparecido la mayoría de evidencia física, y a pesar de solicitarlo, los familiares, no se lleva a cabo una investigación ni se sanciona a los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admite el caso derivado de las violaciones que ya mencionábamos, además de que el Estado colombiano se vuelve omiso de dichos conocimientos, lo cual pues prueban los abogados. La demanda contra el Estado por la masacre de Mapiripán es presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de octubre de 1999. Sin embargo, hasta febrero de 2001, la Comisión decide que el caso es admisible, conforme a los requisitos establecidos en la Convención Americana y en relación a la presumible violación de derechos humanos, como es el derecho a la vida de estas 49 personas. Aquí puedo hacer un breve comentario porque pareciera increíble, pero hasta después de 2 años solamente es admitida. En este punto todavía no es un caso para la Corte.
Ahorita les voy a explicar un poquito cuando ya ellos determinan de fondo que se convierte en un caso. El 9 de marzo de 2001, la Comisión pone a disposición de las partes un acuerdo y les dice que pueden llegar a un arreglo amistoso. Ninguna de las partes se manifiesta interés en acordar nada. El Estado colombiano toma la postura de que pues sí admite su responsabilidad, pero se contradice porque finalmente dice que sus fuerzas armadas no fueron las que llevaron a cabo la masacre, sino los paramilitares, queriendo eximir un poco su responsabilidad. Y bueno, obviamente los familiares de estas 49 víctimas pues no, lo que piden es que realmente se investigue y se sancione a los responsables, por lo que no se llega a ese acuerdo. En el 2002 se presenta un riesgo inminente derivado del proceso y de que hay testigos. La comisión tiene que emitir medidas cautelares, es decir, dentro del mismo procedimiento, esto es como un pequeño incidental, un incidente donde solicita la protección a la vida ya de los testigos, porque estos reciben amenazas y bueno, es necesario que emita medidas cautelares. El 4 de marzo de 2003, la comisión aprueba el informe de fondo, era lo que les comentaba. Este denominado informe de fondo es cuando la comisión ya dice que ya es un caso, ya no se presume, se comprueba que el Estado de Colombia fue responsable y con el informe de fondo número 3803 queda admitido el caso y admitida la responsabilidad de la República de Colombia, la cual es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas de la masacre de Mapiripán. El Estado responsable de la violación del derecho tanto a las víctimas como a los familiares, es decir, ya las violaciones también son contra los familiares y la Corte determina que es aceptable. La Comisión recomienda al Estado llevar una investigación completa, efectiva e imparcial sobre los hechos que ocurrieron. También recomienda que los afectados reciban una reparación adecuada a las violaciones cometidas. Esta reparación va desde la indemnización hasta tratamientos psicológicos. Por otro lado, recomienda adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. No obstante, el Estado aclara que él no debe responder por los actos cometidos. Toma la postura que los miembros de esos grupos de autodefensa o de la narcoguerrilla que llega al poblado no es responsabilidad del Estado, pero que sí respondería por la omisión de sus autoridades, las cuales, estando en las condiciones de proteger a la población, pues no lo hicieron. Posteriormente, se objeta la atribución al Estado de los actos de los paramilitares que ejecutan dicha masacre, incluso con la participación de altos funcionarios de estas zonas, que finalmente no cumplieron una sentencia y ahorita están en libertad. El Estado debe llevar a término el proceso penal sobre la masacre de Mapiripán, de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables. De ahí parte que la Corte estime que es preciso disponer una medida de reparación que busque reducir padecimientos psicológicos, como mencionaba, y de todos los familiares ejecutados y de los desaparecidos. El día 7 de marzo de 2005, la Corte emite una sentencia en la cual admite para todos sus efectos el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, o sea, aunque él se opuso, o sea, ella determina que el Estado es responsable, desestima el agotamiento de los recursos internos y decide continuar con el conocimiento del caso, con la audiencia pública, así como con los demás actos procesales relativos al fondo y las eventuales reparaciones y costas del caso. Es entonces cuando ya el 15 de septiembre de 2005 la Corte emite la sentencia sobre el fondo del caso. En ella declara violados, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto a lo ya comentado de la sentencia, de la determinación que toma la Corte Interamericana, podemos concluir
que se puede dilucidar y comprobar que la Corte brindó el auxilio de conformidad con el crimen y violación a los derechos fundamentales que se llevaron a cabo con la población civil de Mapiripán, ya que dicho suceso se comete con la coautoría del Estado colombiano, situación que descontroló porque finalmente la fuerza pública no hizo nada, no defendió sus derechos. Además se sabe que el Estado no llevó a cabo la labor como institución. Aquí quiero hacer un paréntesis porque realmente viola su Constitución. La Constitución colombiana en su artículo 2 y 11 habla de que debe salvaguardar la vida y la honra de los bienes de los ciudadanos, lo cual no llevó a cabo. En realidad, la Corte Interamericana lo que analiza de fondo es el que no se haya llevado el procedimiento como tal de las autoridades ni las investigaciones. Y sin embargo, desde mi muy personal punto de vista, pues ¿dónde quedó el derecho a la vida? Realmente se le determina al Estado de Colombia sí la responsabilidad, porque no llevó a cabo sus procedimientos, porque no salvaguardó la vida, pero realmente le da más relevancia al procedimiento que al derecho fundamental que yo estoy analizando, que es el de la vida. No obstante, bueno, pues sí se acreditó que el Estado era responsable. Eso es solo un comentario. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en su resolución, ordena pagar daños por indemnización materiales y morales. Con esta resolución, el Estado colombiano debe asumir la responsabilidad de acompañar, proteger y defender a su nación y de no permitir que se vuelvan a vulnerar ninguno de sus derechos. En el caso específico que nos corresponde, que es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida, que la letra dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción, pues nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pues considero que sí, el Estado de Colombia lo violó totalmente y cayó en los tres casos por los cuales esta sentencia fue analizada por la Corte Interamericana, que son el de acción, el de aquiescencia y el de omisión. ¿Por qué? Bueno, el de acción porque las autoridades no llevaron a cabo las acciones que les correspondían. El de aquiescencia es porque pareciera que no sucedía nada y llegan al poblado 5 días después, aquí no pasa nada. Y el de omisión, fueron omisos al no llevar a cabo sus funciones y permitir que esas fuerzas paramilitares pues perpetraran el poblado y cometieran este crimen contra esas 49 personas. Yo quiero mencionar que tal vez paradójicamente esta resolución también refuerza lo establecido en la Constitución Política Colombiana, que pareciera un tanto sarcástico porque el preámbulo propio de esta Constitución dice que asegurará a sus integrantes la vida. Desde el inicio y el preámbulo de su Constitución, ellos fueron totalmente omisos. Y bueno, pues como conclusión, considero que al violentar el derecho a la vida, están violentando el derecho fundamental que todo ser humano tiene y que es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque sin pues no se podría gozar de ninguna otra facultad. Así es, entonces, pues es la conclusión. Bueno, pues te agradezco mucho esta participación. Yo sé que es una sentencia extensa, ¿no? Y muy relevante en relación al derecho humano a la vida, ¿verdad? Y te agradezco mucho este análisis que has hecho y pues felicitarte por estas palabras. Agradezco su atención y fue un gusto estar aquí, doctor, con usted. Claro, gracias. Muchas gracias.